Hola a todos, bienvenidos al podcast del blog automatizandomanzanas.com. Aquí hablaremos sobre aplicaciones, scripts, flujo de trabajo y en general todo aquello que nos ayude a delegar las tareas recurrentes a automatizaciones en nuestros dispositivos Apple. Aplicaciones como Automator, Workflow o lenguajes como Apple Script serán nuestros mejores aliados. Me llamo Alberto y empezamos. Hola a todos, primer episodio del podcast de 2018. Como podéis ver, es el 9º episodio de nuestro podcast y, como habéis visto en el título, pues tiene una temática nueva, ¿no? Que es la resolución de un caso práctico o una duda presentado por José Antonio, un lector del blog. Antes de empezar y meternos en tema, me gustaría felicitaros este año 2018 y desearos pues toda clase de parabienes para vosotros, vuestras familias, en plan personal y profesional. Como hemos dicho, pues antes de meternos en arena, me gustaría comentaros una pequeña novedad, ¿no?, que ha habido en lo que es el mundo de automatizandomanzanas.com, ¿no? Sabéis que tenemos el blog, el podcast y el canal de YouTube. Bueno, dentro del he decidido subir o crear en el canal de YouTube una nueva lista de reproducción en la cual se irán subiendo los podcasts pues que vamos haciendo, ¿no? De esta forma me da cuenta, hay gente que le gusta pues escuchar podcasts en formato vídeo, ¿no?, en YouTube. Entonces, ¿cómo queda nuestro canal de YouTube? Pues queda configurado con 5 listas de reproducción, ¿no? Una para Apple Script, una para Automator, una para Workflow, otra para el podcast y otra donde cuelgo se llama la lista de reproducción curso AS, ¿no? Curso Apple Script, en la cual ahí pues voy colgando vídeos que complementan a los episodios del podcast que versan sobre el curso de Apple Script que estamos desarrollando, ¿no? La única finalidad de esta lista de reproducción, la de curso Apple Script, es vídeos que complementen lo que puede resultar complicado de entender vía audio, pues de un script, ¿no? Lógicamente ver la sintaxis es complicada, muchas veces hacerla entender es complicada y una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces te escuchas el podcast y después en 5 o 10 minutillos le echas un vistazo al vídeo correspondiente y yo creo que puede ayudar al que le interese, obviamente, pues que le quede los conceptos bastante más claros, ¿no? ¿Por qué esta nueva temática dentro de los episodios de nuestro podcast? Esto de caso práctico. Bueno, pues si no recuerdo mal, en el episodio 5 os pedí feedback, ¿no? Y os marqué cuáles eran mis pareceres y a esa solicitud de feedback, ¿no?, pues estáis respondiendo, ¿no? Y varios de vosotros pues me habéis pedido que los casos o dudas que preguntáis en el formulario de contacto, ¿no?, pues que se expliquen, ¿no?, cómo se ha contribuido pues a aportar una solución, que no quiere decir que sea la correcta, ¿no?, ni esta es la buena, ¿no?, sino pues alguien presenta una duda, se le presenta una solución, oye, y su problema pues queda resuelto, ¿no? Entonces, me ha parecido una buena idea por dos cosas. Primero porque varios de vosotros lo habéis solicitado y después porque no hablo de lo que yo creo que es interesante, sino hablo de lo que vosotros, y cada uno sabrá el porqué y el motivo, cree que es interesante para él. Y se puede hacer extensible a una gran cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, creo que puede ser importante delegar o pasar de lo que yo creo que es interesante a lo que vosotros, audiencia, me decís que es interesante. Y en cuanto al feedback, responderme a lo siguiente. Claro, el volumen de preguntas, ¿no?, que llegan a través del formulario de contacto es grandecillo, entonces un poquito de paciencia. Y he pensado, ¿no?, que a lo mejor podría ser buena idea dentro de los episodios de nuestros podcasts, pues a lo mejor una vez al trimestre o al cuatrimestre, hacer un episodio de preguntas y respuestas, ¿no?, en el cual pues a lo mejor en 4 o 5 minutos explique, ¿no?, cómo se podría resolver a ciertas preguntas que me transmitís a través de los correos. ¿Os parecería bien? ¿Esa sería una buena idea? Lo dejo a vuestra decisión. Bueno, vamos al grano, que os estoy haciendo ya perder demasiado tiempo. Vamos a exponer el problema. Vamos a ver. José Antonio, que es un lector, pues mandó un correo diciendo que necesitaba ayuda pues para cambiar el color de una serie de
el color de la fuente de una serie de celdas de un libro Numbers que él se ha hecho para llevar su cómputo de horas laborales anuales trabajadas, ¿no? Bueno, antes de empezar a meterme en detalle con el documento y poneros en situación o en antecedente, en estos casos prácticos de este episodio no vamos a juzgar si lo que José Antonio hace o yo es la forma correcta, de que si se debe de hacer así o asado. Nosotros vamos a aportar una solución. Si José Antonio lo ha hecho así es porque él cree y es como a él le viene mejor. No, esto no es un tribunal, ¿no? Esto está mal, esto está bien. No, aquí cada uno hace las cosas como le viene en gana y cuando preguntas porque tiene una duda y tratamos de resolverla. Esto quiero que sea bastante importante o que quede bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Antonio? Antonio quiere cambiar el color de la fuente de determinadas celdas, que vamos a llamarlas festivas y que os adelanto, y las celdas superiores a esas que vais a entender por qué las llamo festivas, en un documento de Numbers. ¿Por qué? ¿Qué motivo? Bueno, como hemos dicho, pues no nos interesa el motivo, José Antonio sabrá por qué. Pero bueno, es fácil de entender, ¿no? Que visualmente todos los que trabajamos pues con Excel, con Numbers y que llevamos un registro de las horas trabajadas, en fin, de cualquier cosa, en la cual están las fechas metidas de por medio, queda muy bien y muy vistoso las celdas que tienen la fecha del fin de semana, los sábados y los domingos, ¿no? Marcarlas en rojo porque visualmente pues vemos, ostras, pues estos días son festivos, no, fines de semana, ¿no? Entonces viene muy vistoso, ¿por qué? Porque si trabajamos por turnos, como es el caso de José Antonio, pues entonces le puede venir muy bien echar un vistazo y los planes que él tenga ese fin de semana, pues a lo mejor compaginarlos con compañeros de trabajo, ¿no? Oye, mira, pues este fin de semana te hago yo el turno o me lo haces tú, ¿no? Entonces, de un vistazo, pues uno ve su hoja de Numbers y ve perfectamente qué días son los fines de semana y demás, ¿no? Y puede ayudarnos a pues hacer turnos colaborativos con los compañeros, ¿no? Y entre todos sacarse la papeleta, ¿no? Bueno, ¿cómo ha estructurado José Antonio el documento Numbers en el que él lleva el cómputo de sus horas trabajadas? Bueno, os lo voy a comentar para que hagáis la abstracción y veáis o hagáis una idea en vuestra cabeza de cómo es el documento Numbers en sí. Os adelanto, si tenéis el móvil a mano y podéis echarle un vistazo a la entrada del blog que está en la descripción de este podcast, vais a ver las fotos o imágenes de las hojas del documento Numbers. Entonces, echadle un vistazo rapidito si podéis, porque de un vistazo va a ser mucho más fácil que lo que yo os voy a explicar. Y ya lo vais a tener en mente, ¿no? Y vais a tener mucho más clara la automatización, cómo lo vamos a hacer, ¿no? No obstante, que no puedes, te lo describo. El documento Numbers de José Antonio consta de 2 hojas, ¿no? Y ya os adelanto para que nos vaya entrando en cabeza o vayamos reteniendo en memoria cuál es el vocabulario usado en el diccionario de Apple Script y de la aplicación Numbers. El documento Numbers, pues hay una clase que es la clase Document, ¿no? Que fija cuáles son las condiciones y las características de un documento Numbers, ¿no? Dentro de la aplicación en Numbers ya veremos que de un documento Numbers se compone de varias hojas, ¿no? Que son sheets. Ese es el vocablo que utiliza el diccionario de Numbers para referirse a la clase hoja, sheet, ¿no? En particular, el documento Numbers de José Antonio tiene 2 hojas, ¿no? En una hoja que él llama turnos se compone de una única tabla, ¿no?, que se rige por las características de la clase table, y esta tabla tiene 2 filas, ¿no?, que se rigen por las características de la clase row. Entonces, el documento Numbers, 2 hojas. La primera, la hoja turnos, tiene una única fila, una única tabla con 2 filas. En la fila superior, ¿qué es lo que hace? Pues ahí codifica los distintos tipos de turnos en los que él participa en su trabajo, ¿no? Puedo decir que es tremendo. Él tiene 7 turnos distintos de trabajo, turnos que son de horas sindicales, de horas de formación, horas de trabajo normal, de fines de semana, bueno, un pollo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, en la fila superior, el código del turno, por ejemplo, el código 1C, ¿no? Y en la fila inferior,
¿qué coloca él? Pues la duración que tiene ese turno, en formato ¿qué? Hora, minutos. Por lo tanto, en una columna, él aporta la información a ese turno. Celda superior, el código. Celda inferior, duración. Por ejemplo, código 1C y la celda inferior 8.2.21. Por lo tanto, en esta hoja, con esa única tabla, tiene una fila con todos los turnos, con la parte de arriba el código y abajo la duración del turno. En la otra hoja, y recuerdo, sheet, de su documento, o de su libro number, se llama hoja 2018, ¿no? O 2017. Eso la puedes actualizar dependiendo del año al que vayas a hacer el cómputo de tus horas anuales, ¿no? En esta hoja es donde lleva el recuento de las horas. Entonces hay también una única tabla en esta hoja, ¿no? ¿Y cómo lo hace él? Bueno, pues él lleva el recuento por meses, ¿no? Y por cada mes él utiliza 4 filas, que paso a describirlas. En la primera fila, el formato que vemos en cada una de las celdas de esa fila es en formato día y mes. Por ejemplo, vemos 2 espacio N, 2 de enero, 5 espacio o 5 espacio N, ¿no? Ese es el formato de las filas superiores, ¿no? En la segunda fila, o la fila inferior a esta, pues tiene también un valor tipo fecha, pero el formato, es decir, lo que vemos en la celda, es el día de la semana que le corresponde al que marca la celda superior. Es decir, si la celda superior, la que está en la primera fila, pone 6N, pues en el 2018, el 6 de enero corresponde a un día que es el sábado. Por lo tanto, en esta celda vemos SA con el tilde B, sábado. En la tercera fila es donde manualmente él introduce el código del turno que ha trabajado ese día. Por ejemplo, si es el turno 1, pues él introduciría el turno 1. Y en la celda de esa misma columna correspondiente a la cuarta fila, una vez introducido el código del turno, en esta cuarta fila se autocompletaría ¿con qué? Con el valor que tiene asociado ese turno en la hoja llamada turno que hemos descrito antes. ¿Cómo lo hace? Pues mediante una función muy currada que se ha hecho basada en la función que aporta Numbers, buscar. Si veis en el vídeo de YouTube también que haremos de apoyo a este podcast, os mostraré la función para que veáis que es muy currada. Bueno, más o menos vemos cómo tiene esta hoja 2018 montada, ¿no? ¿Qué me falta decir? Bueno, que os he descrito, esto sería 4 filas para el mes de enero, otras 4 febrero, marzo, abril. No. Al final de estas 4 filas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Por cada mes, ¿qué es lo que tiene? Una serie de celdas en las que va realizando sumatorios, ¿no? Con distintas funciones de las horas trabajadas según los distintos turnos de trabajo, ¿no? De tal forma que mensualmente él va sumando las horas mes a mes por tipo de trabajo y cuando acaba el año le va a salir, oye, pues del turno 1 he hecho 752 horas, del turno 2 tanta, ¿no? Y él puede ver el cómputo anual de horas, el cómputo por un distinto tipo de turno, etc, etc, etc. Entonces, dicho esto, ¿y cómo ha hecho él esta hoja de Numbers, la 2018, ¿no? Os voy a explicar cómo se hace para que veáis una diferencia entre lo que es, una diferencia fundamental, entre lo que es la propiedad value de una celda con respecto a la propiedad formatted value de esa misma celda. Y es que son dos cosas distintas. Os lo explico. ¿Cómo ha hecho esto? Pues si tenemos, por ejemplo, si tomamos como ejemplo las 4 filas del mes de enero, ¿no? En las 2 primeras filas pone lo mismo. 1/1 barra 2018. En la siguiente celda, 2/1 barra 2018, ¿no? La selecciona las dos y corre hasta que le salga el 31 de enero de 2018. Repito, esto lo hace las 2 primeras filas. Y ahora en la fila superior le da el formato día-mes, que lo podemos hacer en el inspector del documento Numbers, ¿no? En la celda inferior, en la segunda fila, ¿qué es lo que hace? Le da el formato día de la semana. Entonces, como podemos ver, o intuir si no lo hemos visto, una cosa distinta es el valor que tiene la celda, por ejemplo, 5/1/2018, que corresponde al 5 de enero de 2018, ese sería el valor de la celda. Y otra cosa es
lo que está mostrando esa celda o lo que nosotros vemos en esa celda, que sería 5N. 5N, que corresponde a 5 de enero, ¿no? Sería el formatted value, distinto de 5. La fecha 5/1/2018, que sería el value que tiene la celda, el valor que tiene la celda. Una cosa es el valor y otra cosa es el valor formateado. Y esto es crucial, como veremos más adelante, pero bueno, ya lo aviso. Entonces, en las dos primeras filas las hace así, en la tercera fila hemos dicho que él mete el código del turno correspondiente a ese día y en la cuarta fila se autocompleta, ¿no? Con la función buscar, busca la otra hoja y ahí mete la duración del turno. Hasta ahí, más o menos, espero haberos transmitido, si no habéis visto las imágenes de la entrada del blog, cómo está estructurado el libro Number, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo podemos solucionar a mano, ¿no? Es decir, antes de automatizar nada. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primera opción, a mano. Pues seleccionaríamos lo que él quiere hacer, es decir, que las celdas que corresponden a sábado y a domingo y las superiores que marcan el día y mes, por ejemplo, en enero, el 6 de enero y el 7 de enero corresponden a sábado y domingo. Entonces, esas 4 celdas, las 2 superiores y las 2 inferiores, él quiere cambiarle el color a rojo, ¿no? ¿Cómo lo harías a mano esto? Pues seleccionaríamos estas 4 celdas, con el botón comando iríamos al próximo fin de semana, lo seleccionaríamos a mano y así por cada uno de los 52 fines de semana. Iríamos al inspector y cambiaríamos el color de esas celdas seleccionadas. Eso sería una forma, ¿no? Otra forma, pues utilizando el resaltado condicional, ¿no? Y esta sería una opción muy válida. Claro, si únicamente quisiéramos cambiar el color de las celdas sábado y domingo, no de las superiores. ¿Por qué? Si solamente quisiéramos cambiar el color de estas 2 celdas, haríamos unas reglas en el resaltado condicional, ¿no? Que también lo tenemos. Es decir, por ejemplo, con comando A seleccionaríamos todas las celdas de la tabla, en el inspector iríamos a celda, en la parte inferior de celda aparece un apartado de resaltado condicional y crearíamos 2 reglas, ¿no? Análogas para cambiar el color de la fuente cuando, en un caso, el texto muestre domingo y en otro caso cuando el texto muestre sábado, ¿no? Entonces, con estas 2 reglas le diríamos, oye, que se cambie el color a rojo y todos los sábados las celdas que muestren sábado o domingo de esa hoja se cambiarían a el color rojo. Pero claro, no se cambia el color rojo de las celdas superiores. ¿Por qué? Porque en un caso es 6 de enero, en otro caso es, por ejemplo, 10 de marzo. ¿Qué regla puedo hacer yo para automatizar esto? Complicado, ¿no? Entonces, recalcamos que a mano lo podemos hacer esta huevo, ¿no? A lo mejor nos tiramos 2 minutos o lo que sea, ¿no? Pero él quiere implementar una solución con Apple Script, con un script, ¿no? Y nosotros encantados de compartirlo con vosotros. Vamos a ver, la solución propuesta. Vamos al grano, ¿no? Esto es lo chulo. ¿Qué táctica vamos a seguir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues la lógica que vamos a aplicar va a ser la siguiente. Vamos a obtener de todas las celdas de la tabla aquellas cuyo valor formateado, que es la propiedad formatted value, es sábado o domingo. Claro, y sábado o domingo se muestra como SA con su tilde B, sábado, o DOM, ¿no? Domingo, ¿no? Entonces, esas celdas las quiero obtener. ¿Por qué? Aparte de porque les tengo que cambiar el color rojo. Porque una vez obtenidas estas celdas, las celdas que están superiores a ellas, también les queremos cambiar el color. Con lo cual, obteniendo cada una de estas celdas, tengo la referencia fila, columna de esta celda y yo puedo deducir qué referencia tiene la celda superior, ¿no? Por ejemplo, el 6 de enero, en el documento de José Antonio, el 6 de enero es un sábado, ¿no? Bueno, pues yo voy a obtener ese sábado, ¿no? Que es F2. Y 6 de enero, que es la celda superior, es la F1. Si os dais cuenta, está en la misma columna y el índice de la fila, en vez del 2, es 1 menos, ¿no? Otro ejemplo. En el mes de febrero, ¿no? El 17 de febrero corresponde a un sábado. Entonces, una vez yo obtenga por el Apple Script el conjunto de todos los sábados y domingos, en este caso,
la Q8 es sábado y la celda de arriba, que es 17 de febrero, es la Q7. Misma fila, misma letra, y la columna el índice es 1 menos, ¿no? Pues por ahí va a ir nuestro script, ¿no? Es fácil, ¿no? Entonces, repasamos, para el que no lo sepa, ¿dónde tenemos nosotros que mirar qué podemos, las propiedades, las clases de que podemos automatizar con Numbers? Lógicamente en su diccionario, ¿no? ¿Cómo vemos el diccionario de Numbers? Bueno, pues si usas editor de script, en archivo, abrir diccionario, ¿no? Y selecciona la aplicación Numbers. ¿Que usas como yo Script Debugger? Que os lo recomiendo, el uso a todos vosotros. Pues lo tienes en File, Open Dictionary, ¿no? Y ahí seleccionario la aplicación Numbers. Y ahí se nos muestra, ¿no? Reincidimos y vuelvo a avisar porque José Antonio nos escribió porque no daba con la tecla y a mí me pasó igual las primeras veces, ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya ninguna celda que me diga Apple Script que no hay ninguna celda que tenga por valor MIE de miércoles? Claro, porque yo estaba filtrando por el valor y no por el formatted value. Es decir, esta ha sido la mayor fuente de problemas, ¿no? Entrecomilladamente del script de borrador de script que os vamos a presentar y explicar, ¿no? Recalcamos, en las celdas de marras las dos son de tipo fecha, pero lo que vemos es ese valor de la fecha en cuestión formateado, con lo cual vamos a usar la propiedad formatted value para este caso, ¿no? Bueno, como hemos dicho, queremos buscar las celdas, ¿no? De la tabla, de la única tabla, ¿no? Que hay en la hoja 2018, que es donde Juan Antonio va apuntando los turnos, ¿no? Pero claro, necesitamos una referencia a esa tabla para una vez esa referencia y dentro de ella toquetear las celdas que tiene dentro, ¿no? ¿Cómo obtenemos la referencia a esa tabla? ¿No? Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver la jerarquía de contención de la aplicación Numbers. Y os la resumo. El documento Numbers está estructurado de la siguiente forma. La aplicación Numbers te permite tener varios documentos abiertos, cada uno de los cuales se permite que tenga una o varias hojas, cada una de las cuales permite que tenga una o varias tablas, ¿no? Y esto es distinto que el Excel. Aquí se nos permite que en una hoja podamos tener 1, 2 o 15 tablas distintas, cada una con el formato de su padre y de su madre y de la tipología que queramos. Y cada una de esas tablas tiene una o más celdas. Por lo tanto, la jerarquía de condición es aplicación Numbers, documentos Numbers, hojas de cada documento, tablas de cada hoja y celdas de cada tabla. Esa es la jerarquía de contención. Por lo tanto, para obtener la referencia a la tabla, a la única tabla de la hoja 2018, tengo que pasar por Application, Documents, Sheets y apuntar a la tabla en cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando veamos en el script, cuando tengamos ya la referencia a esa tabla, ¿cómo filtro yo o cómo encuentro yo de todas las celdas de esa tabla cuáles tienen como valor formateado sábado o domingo? Pues lo podemos hacer de dos formas. La primera, preguntarle a Apple Script, oye, dime cuáles son todas las celdas de esa tabla, ¿no? ¿Por qué? Porque cells es una propiedad de cada tabla. Y recorrer con un bloque repeat cada una de las celdas y preguntarle, oye, el valor formateado, entre paréntesis, formatted value, ¿no? De esta celda es sábado o domingo, ¿no? Si dice sí, agregar esa celda a una lista que hayamos hecho. Para que cuando termine el bloque repeat hayamos generado una lista con todas esas celdas, ¿no? Esta sería una solución perfectamente viable, ¿no? Pero hay otra opción mucho más elegante, que es a través de la cláusula WHOS, que os la deletreo, WHOSS, la cláusula WHOS. ¿Qué es lo que hace esta cláusula? Bueno, pues esta cláusula lo que hace es lo que os acabo de comentar, pero de una forma más eficiente y elegante, ¿no? ¿Cómo trabaja la cláusula WHOS? Pues para lo que son registros, y los registros recuerdo que es como un listado de propiedades, ¿no?
después nos filtra de todas las celdas, nos filtra aquellas cuya propiedad formatted value equivale a lo que nosotros le digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una línea de código nos va a hacer todo lo que yo os he comentado hace un minuto en 7, 8 o 10 líneas de código, ¿no? Ahora os voy a decir cómo es la sintaxis. Entonces, ¿qué es lo bueno de aplicar la cláusula use? Que es mucho más eficiente, es mucho más rápida, es mucho más elegante y nos evitamos bloques repeat y variables auxiliares que tenemos que crear. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el script, no? Pues vamos a ver. El script va a estar, evidentemente, en consonancia con ¿qué? En consonancia con la jerarquía de contención que acabamos de hablar, ¿no? Lo vais a ver muy fácilmente. ¿Cómo comienza el script? Pues el script comienza, que por cierto también tenéis una imagen del script en el blog, en la entrada del blog, que podéis acceder de ella a través del enlace que hay en la descripción de este episodio. El script comienza declarando una variable local que le hemos llamado color fuente, ¿no? Y asignándole a esta variable el valor, una lista con una terna de valores, ¿no? Que son el 65.535,0,0. Esos son los tres valores, ¿no? El 65.535, 0 y 0, que corresponden a red, green, blue, RGB. Le estoy dando un valor a green de 0, a blue de 0 y de rojo al máximo, con lo cual el color de la fuente que le estoy asignando, digamos que es el rojo puro, ¿no? Una vez hecho esto, he puesto este color porque queremos cambiar el color a rojo de esta fuente. Si quisiéramos cambiarlo a azul, pues sería 0, 0, 65.535. Esa sería la lista de esa terna de valores. Bueno. Una vez fijado el color que queremos que tengan las celdas de barras, ¿qué hacemos? Declaramos un bloque try, ¿no? Para atrapar cualquier tipo de error que pueda surgir en la ejecución del script, ¿no? ¿Esto por qué es conveniente? Bueno, es conveniente porque nunca podemos saber qué puede ocurrir en la ejecución del script. Se pueden desatar errores por distintas causas, ¿no? Pero como habéis visto, si le habéis visto la imagen, os he dicho, es un borrador del script. Simplemente es para dar una idea de dónde creemos que está la importancia del script. No hemos desarrollado ni implementado una gestión de errores importante y como debe de ser, ¿no? Y con la seriedad debida, ¿no? Hemos hecho un borrador de script donde creemos que se ve fundamentalmente lo que es la cláusula use para filtrar y la importancia de la propiedad formatted value en este caso, ¿no? Y después la lógica para, una vez obtenida una celda, cómo deducir cuál es la celda superior. Bueno, como íbamos diciendo, se declara el bloque try y dentro de este bloque try, para atrapar posibles errores, empezamos a reflejar en código lo que es la jerarquía de contención que hemos hablado. Es decir, primero apuntamos a la aplicación numbers porque a ella es la que queremos interactuar con ella, ¿no? Por lo tanto, tell application numbers, primer bloque. Y ahora dentro de la aplicación numbers queremos abrir un determinado archivo que ¿cuál es? Este documento, ¿no? El que queremos toquetear, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una opción es crear una variable que hemos llamado root archivo y darle el valor de chooseFile. ChooseFile es un comando que lo que hace es que te muestra la típica ventana del Mac, ¿no? Para que tú selecciones un archivo, ¿no? ¿Y qué se guarda una vez dado a aceptar? La ruta al archivo, no lo abre, te guarda la ruta, ¿no? Y con esa ruta declaramos otra variable, setLibroNumber, to, ¿qué valor le damos? Open root archivo. Es decir, con la ruta que hemos obtenido anteriormente, la ponemos como parámetro al comando open, ¿no? Y ¿qué conseguimos? Que la referencia de este documento numbers ya la tengamos guardada en la variable local que hemos creado, que se llama libro numbers. Bueno, hemos apuntado antes al bloque, con el bloque tell a la aplicación numbers. Una vez obtenida la referencia a este documento, ¿qué hacemos? Apuntamos a él. Tell libro numbers. Ya tenemos el primer bloque anidado dentro de numbers. ¿Qué tenemos que hacer dentro del libro? Apuntar a la hoja en cuestión, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la hoja? 2018. Pues nada, dentro del bloque tell libro number, otro bloque tell sheet, y entre comillas, 2018, porque ese es el nombre que le ha dado José Antonio
a esta hoja, ¿no? Y dentro de esta hoja, ¿qué tenemos que apuntar? Pues como hemos visto la jerarquía de continuación, a la tabla o a la única tabla de esa hoja, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Otro bloque tel anidado. Tel, table 1 o tel, first table, también sería correcto. Y una vez apuntada, ¿no?, a esta tabla, ahora ya es cuando tenemos ya que meterle aquí el código y aplicar la lógica que hemos comentado anteriormente, ¿no? Bueno, pues vamos a grano rapiditamente. Creamos una variable que es celdas festivas, ¿no? ¿Y qué valor vamos a guardar en esta variable? Todas aquellas celdas que tengan como condición que su valor formateado sea sábado o domingo, es decir, entrecomillado S-A con tilde B o entrecomillado D-O-M, que para que nos entendamos corresponde a sábado o domingo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues mira de la siguiente forma. Set celdas festivas to get every cell whose, y ahora entre paréntesis, formatted value is SAB or formatted value is DOM. Y cerramos el paréntesis, ¿no? De esta forma, y como os comenté antes, en una única línea de código, ¿qué hace Apple Script? Filtra todas las celdas de la tabla y mira pues si su valor formateado es sábado o domingo. Y me la guarda ese listado en la variable local que hemos creado, celda festiva. Todo en una línea de código. Como hemos dicho, nos evitamos bloques repeat, variables auxiliares que hay que declarar y demás. Y ahora, una vez tenido el listado de todas estas celdas que hemos llamado festivas, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hemos dicho que íbamos a hacer, o la lógica que íbamos a implantar, que era cambiarle el color a estas celdas y cambiarle el color a las celdas superiores de cada una de estas celdas, ¿no? Bueno, ¿cómo le cambiamos el color a la celda festiva? Bueno, pues si vemos en el diccionario de AppleScript hay una propiedad de las celdas, ¿no? CELL, cell, que es text color. Y es el color de la fuente de esa celda. Pues tonto, si queremos cambiarle el color o asignarle un color a esa celda, ¿cómo se hace? Seteamos, ¿no? ¿Qué decimos? Set. Bueno, ante todo esto, por cada una de las celdas hay que hacer esto, ¿no? Por lo tanto, declaramos un bloque repeat, que sería repeat with celda in celdas festivas, es decir, por cada celda que haya en la variable lista festiva, que es donde hemos guardado todo el listado de celdas que cumple la condición de que el valor formato de sábado domingo, por cada una de ellas, ¿qué hacemos? Set text color of celda to color fuente. Color fuente, recuerdo que es la terna de valores 65.535.00, ¿no? Bueno, pues ya le hemos cambiado el color a la celda festiva. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Cambiarle el color a la celda superior, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de la celda festiva le extraemos cuál es su columna y cuál es su fila, y a la fila le restamos 1. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tanto la fila y la columna es en modo texto. Para la columna me da igual porque la columna es la misma, pero la fila tengo que restar, y para restarle 1 a la fila tengo que convertir un texto en número y después volverlo a convertir a texto. Pues esto es lo que hacemos. Set fila celda to name of row of celda. ¿Y eso qué va a dar? Por ejemplo, me va a dar 5. Name es una propiedad de la clase row, ¿no? Y me devuelve un texto indicándome el índice de la fila que tiene, ¿no? Análogamente con columna, yo declararía, o hemos declarado una variable que se llama se llama columna celda, to name of column of celda. ¿Y qué me devuelve esto? Pues un texto con la letra correspondiente a esa columna. Por lo tanto, supongamos que la primera celda es la F5. La columna me vale. ¿Qué tengo que hacerle? Restarle 1 al índice de la fila. Por lo tanto, declaro otra variable que es fila celda superior, es decir, set fila celda superior to, paréntesis, fila celda as number, cierro paréntesis, -1. Por lo cual ya tengo en número el índice de la fila superior, a la que le quiero cambiar color. ¿Qué me hace falta? Convertir ese número en texto para después concatenarlo junto con la columna y cambiarle el color a esta celda superior para terminar haciendo set text color of cell nombre celda superior, que sería por ejemplo F4 to color fuente. Y se acabó el script.
Una vez implementado el script y ejecutado, ¿qué vamos a ver además en directo? Pues que el cursor o el foco va a ir cambiando de celda a celda y cambiando el color de negro a rojo, tanto las celdas sábado o domingo como sus superiores que marcan el día y mes al que corresponden, ¿no? Es curioso verlo así. Repito, en la descripción del episodio tenéis el enlace a la entrada donde podéis ver este script y si queréis volver a escuchar el podcast para que lo tengáis más clarito, ¿no? Bueno, como habéis visto, un script bastante cortito, ¿no? Bueno, ¿y este script cómo lo podemos implementar, no? Bueno, lo podemos implementar o ejecutar desde la propia aplicación del editor de script, desde Scriptipack, o podemos crear una aplicación y ejecutarlo con un doble clic, ¿no? Aunque bueno, yo creo que sería más interesante pues generalizar este script para usarlo en distintas hojas de cálculo que tengamos nuestras, ¿no? Por ejemplo, podría yo tener un script basado en este, ¿no? Que detectara cuál es la hoja activa y que me cambiara el formato de todas las celdas cuyo valor formateado fuera sábado y domingo. Sería sencillo hacerlo, ¿no? Y me podría crear un servicio mediante Automator y la acción ejecutar Apple Script en la que cual yo ingresaría o escribiría un script muy parecido a este, ¿no? Y lo tendría disponible para ejecutarse en cuantos libros numbers yo tuviera fechas formateadas de esta forma, ¿no? De esta forma, el tiempo que he invertido en desarrollar este script lo utilizaría no solamente en este documento, sino en cuantos documentos futuros yo tenga formateado fechas como días de la semana, ¿no? Que puede ser bastante probable que lo utilice más veces, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué otra opción tendría? Pues podría crearme una script library, ¿no? ¿Esto qué es lo que? Pues esto no lo hemos hablado ni en el blog, ni en el podcast, ni en YouTube, pero se hablará, porque es muy importante. Bueno, pues las librerías, ¿no? Como otros lenguajes de programación que son, en este en particular son agrupaciones de handlers, ¿no? Que son procedimientos o funciones aquí en Apple Script, ¿no? De tal forma que en un script yo voy metiendo distintos métodos o procedimientos relacionados a algo. Por ejemplo, yo me podría crear una librería de procedimientos o funciones de la aplicación Numbers y ahí iría metiendo métodos que aplico reiteradamente cuando scripto la aplicación Numbers. Por ejemplo, sería interesante que yo me creara un método, ¿no? O una función a la cual yo le pasara la referencia de un documento Numbers y automáticamente me cambiara el color a rojo de todas las celdas festivas. ¿Se podría hacer? Pues sí, y además no muy complicado. De esta forma yo tendría centralizado en una librería un procedimiento que podría reutilizar tantas veces como quisiera. Y no tendría que estar copiando de un script a otro, sino lo tendría centralizado y guardadito. Repito, esta es una acción interesante y que le dedicaremos sus vídeos de YouTube y sus podcasts del curso de Apple Script, los que sean, porque esto fue quizá la principal novedad de la WWDC 2013, ¿no? Y bueno, para ir terminando, ¿qué recomendaciones o referencias no os puedo aportar para todos aquellos pues que a lo mejor os aguanta el gusanillo o que usáis Numbers con frecuencia y queréis hacer cosillas sobre él, ¿no? Pero tenéis el problema de por dónde empiezo yo a meterle mano a esto? Pues mira, hay una página web de Salso Goyan, ¿no? Que fue jefe de las tecnologías de automatización de Apple y que lo echaron el año pasado, me parece. Sí, el año pasado fue. De Salso Goyan, ¿no? Pues la página web es macosxautomation.com, ¿no? Y dentro de ella tiene 6 apartados. Un apartado está dedicado enteramente a lo que es la automatización del paquete iWork, es decir, cómo scriptar Pages, Numbers y Keynote, ¿no? Si pincháis ahí, creo que os deriva a la página iWorkautomation.com, ¿no? Y ahí es donde podéis ver, dentro de esa página web, pincháis en Numbers y tiene multitud de scripts pequeñitos sobre cómo cambiar la fuente o cómo obtener el valor de la celda, cómo hacer una tablita que se autorrellene sola, multitud de scripts que os digo yo, porque a mí me ha sido de mucha utilidad echarle un vistazo pues para empezar a rodar, que es lo que más nos cuesta a todos con esto, ¿no? El típico de ¿y por dónde empiezo?, ¿no? Pues esta página web os la recomiendo al 100%, ¿no?
Bueno, y para cerrar el rollo que os he contado, lo único que puedo hacer es agradeceros por el creciente feedback que estoy recibiendo. Y en particular en este episodio a José Antonio, ¿no? Que no solamente escribió una vez, sino tantas preguntas y sugerencias que le he hecho, me las ha respondido en tiempo y forma y se lo agradezco de corazón, ¿no? Lo único que os pido pues que nos ayudéis a compartir un poquillo el proyecto, ¿no? Ya sea en las redes sociales o los vídeos de YouTube que hacemos y demás, ¿no? Y que nos pongáis una reseñita en iTunes, ¿no? Que nos hemos quedado en 12 y estamos ahí estancados. ¿Por qué os pido esto? Porque mientras más audiencia tengamos, más feedback voy a tener. Y mientras más feedback yo tenga, los contenidos que voy a producir van a estar más personalizados a vosotros, porque van a ser lo que vosotros interese, y van a estar menos personalizados en mí. Es decir, voy a dejar de hacer cosas que yo creo que son interesantes para vosotros para, dentro de la temática de Automatizando Manzanas, realizar o producir contenidos que vosotros decís que son interesantes para vosotros. Ese matiz creo que es importante. Dicho último, solamente me queda agradeceros vuestra escucha y vuestro tiempo para con este proyecto, para automatizandomanzanas.com. Pasad un buen día y sed buenos. Recordaros que en las notas del episodio tenéis ya distintas formas de contactar con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia, lo podéis hacer a través del formulario de contacto de la web. Es muy importante vuestro feedback. También tenéis la opción de suscribiros. Si lo hacéis, recibiréis un correo semanal con las novedades habidas en el blog, en nuestro canal de YouTube y en podcast, en el que se juntarán todos los workflows y scripts que hayamos usado en los artículos de la semana. Por supuesto, es gratis. Nada más por hoy. No me queda más que agradeceros vuestro tiempo y pediros que si os ha gustado el episodio, nos apoyéis dejando una reseña positiva en iTunes. Nos dará visibilidad y podemos llegar a más gente. Sed felices.